Vamos a trabajar el dominio de la frecuencia. Para esta lección necesita conocer circuitos analógicos pasivos. Vamos a aprender a encontrar la función de transferencia de circuitos electrónicos RLC y además vamos a aprender a calcular la respuesta de un circuito frente a una señal con frecuencia compleja. Encontrar la salida dado la entrada o encontrar la entrada dada la salida. La frecuencia compleja es uno de los conceptos más importantes en esta teoría. Es más sencillo analizar sistemas en frecuencia compleja que en el tiempo. El procesamiento de señales se puede resumir en representar señales, observar cómo los sistemas responden a esas señales, desarrollar herramientas para analizar esas señales en el dominio del tiempo y en la frecuencia y determinar cuál es el dominio que conviene para resolver un problema particular. Antes de comenzar, debe entender el concepto de frecuencia, que no solamente aplica a ciclos por segundo, sino que también implica a el crecimiento de la amplitud de la señal. Ambas partes de la frecuencia compleja hacen un número. Si tengo una señal DC, por ejemplo, de 5 voltios, su frecuencia compleja será 0, porque la señal no oscila, ni crece ni decrece. Si tengo una señal exponencial, que por ejemplo es e elevado a menos 3t, significa que la señal decrece. Su frecuencia compleja será solamente parte real, s igual a menos 3. Si tengo una señal sinusoidal, por ejemplo, seno de 50t, esta señal oscila y el oscilamiento es de 50 radianes por segundo. Estos 50 radianes por segundo se ven reflejados en la variable s más menos 50J. Significa que estos 50 radianes por segundo representan en la frecuencia compleja como si fueran 50J positivos o 50J negativos. Si tengo una señal que crece o decrece y además oscila, la frecuencia compleja estará compuesta de una parte real y de una parte imaginaria, donde la parte real está definida con el factor de crecimiento o de decrecimiento y la parte imaginaria está definida con la oscilación. Para simplificación, solamente utilizaremos la parte positiva de la frecuencia compleja. Para resolver los problemas que vienen a continuación es necesario que conozca la fórmula de Euler. La frecuencia compleja está compuesta de dos partes. Una parte real que indica si la señal crece o decrece y una parte imaginaria que indica cuánto oscila. Si por ejemplo tengo una señal que solamente es parte real, significa que solamente está creciendo o decreciendo. Si está en la parte real positiva, significa que la señal crece. Si tengo en la frecuencia compleja una señal que solamente tiene parte real y está en el lado negativo, significa que la señal decrece. Si tengo una señal que solamente está en el eje imaginario, significa que oscila, ya sea que esté en el lado positivo o esté en el lado negativo. La única cuestión es cuando está exactamente en el 0, significa que no oscilaría. Expliquemos la representación de esta señal sinusoidal. Tengo la señal A coseno de WT más tita. Esta señal se puede escribir como A multiplicado por la parte real de E elevado a JWT multiplicado por E elevado a J tita. Puedo desarrollar de la siguiente manera. A parte real de E elevado a J WT más tita. Si utilizo la fórmula de Euler, esto será la parte real de coseno de WT más tita más J seno de WT más tita. Como se puede observar, la parte real solamente quedaría con A coseno de W más tita. Significa que esta expresión de una señal sinusoidal se puede convertir en esta expresión, donde B está representado por la letra A multiplicado por E elevado a J tita. Antes de continuar es necesario definir lo que son las eigenfunciones. Las eigenfunciones son cualquier función de la forma e elevado a st, donde s es una constante, real o compleja. ¿Qué característica en especial tienen las eigenfunciones? Dice que si una eigenfunción es la entrada de un sistema lineal invariante en el tiempo, la salida será la misma eigenfunción. Es decir, si yo ingreso una eigenfunción a este sistema lineal invariante en el tiempo,
la salida será exactamente la misma eigenfunción, pero con dos diferencias. La amplitud puede haber cambiado y también puede haber cambiado la fase. Significa que la señal se va a amplificar o reducir y se va a adelantar o se va a retrasar. Esos son los únicos dos cambios que puede hacer un sistema lineal invariante en el tiempo en una eigenfunción. El cambio de amplitud y de fase se puede representar a través de lo que sería la respuesta del sistema. Este concepto se verá con formalidad cuando se observe la resolución de circuitos. Para concretar, el coeficiente h de s visto en esta presentación que afecta a la eigenfunción es por lo general un número complejo. Este valor complejo depende de la frecuencia compleja s a la entrada del sistema. Multiplicar una función por un número complejo lo único que hace es modificar su magnitud y fase. Ejemplo, si la entrada es una señal sinusoidal con frecuencia W, entonces la salida será la misma señal, pero con un cambio de amplitud y un cambio de fase. Usar eigenfunciones es útil para determinar si el sistema es lineal invariante en el tiempo. En este caso, la frecuencia compleja es WJ y de esta señal de salida la frecuencia compleja es WJ. Ha cambiado la amplitud y ha cambiado la fase, pero si la frecuencia compleja se ha mantenido, entonces puedo decir que H es un sistema lineal invariante en el tiempo. En ese otro ejemplo, la frecuencia compleja es 10J y la frecuencia compleja de salida es 5J. Como se puede observar, las frecuencias complejas han cambiado de la señal de entrada a la señal de salida. Por lo tanto, este sistema G no es un sistema lineal invariante en el tiempo. Para entender el funcionamiento de esta idea, vamos a resolver este ejercicio. En primer lugar, voy a representar esta señal como si se tratara de una expresión compleja. Veamos, 40e a la menos 5t multiplicado por la parte real de e elevado a 8t más 80, todo esto j. Esta expresión será la parte real de 40e 80j multiplicado por e elevado a menos 5 más 8j t, donde a esta parte de la expresión le voy a llamar simplemente b sombrero porque es una constante. La señal de entrada está constituida, como ya he explicado, por una constante y una expresión exponencial donde la frecuencia compleja está dada por el crecimiento de la señal y la oscilación de la señal. Aquí se puede observar que ha desaparecido la parte real y es porque la señal original está siendo representada de una forma más genérica como una señal que tiene tanto parte real como parte imaginaria. Esta es la señal que formalmente vamos a utilizar y solamente nos vamos a quedar en la salida con la parte real. Por la ley de tensiones de Kirchhoff, yo sé que la tensión de entrada será igual a la tensión sobre la resistencia más la tensión sobre la bobina más la tensión sobre el capacitor. Yo sé que la señal de salida se va a poder escribir de esta manera. ¿Por qué razón? Porque la señal de entrada es una eigenfunción. Y recuerden que si la entrada es una eigenfunción y el sistema es lineal invariante del tiempo, la salida tiene que ser la misma eigenfunción. Sin embargo, lo que puede cambiar es la amplitud y la fase. Y esta I sombrero representa el cambio de magnitud y fase. Si en lugar de escribir la tensión de entrada, yo escribo lo que había encontrado previamente y en lugar de escribir la corriente, escribo la definición nueva de corriente, encontraré esta ecuación. En esta ecuación claramente uno puede observar que la derivada de un exponencial es el mismo exponencial. Sin embargo, esta variable s sub 0 aparece aquí por la regla de la cadena. La integral de un exponencial es la misma exponencial
pero este S sub 0 aparece aquí abajo por el cambio de variable necesario para hacer la integral. Como se puede observar, en la parte izquierda y en todos los términos de la parte derecha aparece e elevado a S sub 0t. Por lo tanto, se puede cancelar este coeficiente, dando una ecuación de este tipo. Si de la ecuación 4, que se puede observar, despejo la corriente, como se puede observar en el dibujo, entonces tendré que la salida es igual a los coeficientes. Recuerden que simplemente aquí estoy encontrando el cambio en magnitud y fase, porque la señal de salida se mantendrá respetando la estructura de la señal de entrada. Reemplazando B sombrero con la expresión original y en vez de anotar S sub 0 anoto menos 5 más 8J y resolviendo con aritmética de números complejos, entiendo que el cambio en magnitud será 1.49 y el cambio de fase será menos 40.41. De acuerdo a la definición que yo tenía, encontrando la señal de salida a partir de la salida que habíamos encontrado compleja, simplemente me está diciendo que haya la parte real de esta expresión. Como ya he encontrado la magnitud, la fase y la frecuencia compleja se ha mantenido, simplemente puedo decir y extraer este resultado, haciendo que este menos 5t salga fuera. Y simplemente quedándome con que esta multiplicación se queda de esta manera. Por lo tanto, la nueva señal o la señal de salida será la señal original que tenía, que recordemos es 40e menos 5t coseno de 8t más 80. Ha cambiado solamente en magnitud y ha cambiado en fase. Por lo tanto, he encontrado la salida. Por supuesto, con ejemplos más completos se podrá entender mejor este principio. Para resolver cualquier circuito RLC de acuerdo a esta teoría, lo primero que hay que hacer es encontrar la función de transferencia. Una vez que se ha encontrado la función de transferencia, yo puedo encontrar a qué equivale esta función de transferencia. Cuando conozco la frecuencia compleja, me dará un número complejo. Y este número complejo representa el cambio en magnitud y el cambio en fase de la señal que ingrese. Entonces será fácil encontrar la señal de salida. Para resolver todos estos problemas tiene que recordar el concepto de impedancia. Particularmente que de una resistencia la impedancia es R, de una bobina la impedancia es SL y de un capacitor la impedancia es 1 dividido entre SC. A modo de ejemplo, tratemos de encontrar la impedancia de este circuito. Yo sé que la señal de entrada se puede reescribir de esta manera y que la señal de salida también se puede reescribir de esta manera, donde la única diferencia es el cambio de magnitud y fase respecto a la señal de entrada. Por definición, la corriente sobre el capacitor es la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje. Si en esta ecuación reemplazo las definiciones previas, el único cambio es realizar la derivada y como se puede observar tanto a la izquierda como a la derecha se puede cancelar e elevado a st. Entonces quedará que I sombrero es igual a CS por B sombrero. Si recuerdo, la definición de impedancia es el voltaje sobre la corriente. Por lo tanto, aquí quedará que la impedancia es 1 dividido entre CS. De esa manera he encontrado la impedancia de este circuito. Para resolver esta clase de problemas hay que considerar con mucho cuidado, en primer lugar, cómo se resuelven circuitos RLC y en segundo lugar, a interpretar la frecuencia compleja de una señal. Y en tercer lugar, identificar claramente que si la señal de entrada es una eigenfunción, la salida será exactamente la misma eigenfunción, pero con un cambio de magnitud y con un cambio de fase. Tratemos de resolver este circuito. Sé que la señal de entrada se puede representar como la parte real de una magnitud y una fase multiplicada por E elevado a la frecuencia compleja T, y que la señal de salida tendrá exactamente la misma estructura, pero en lugar de mantener la misma magnitud y fase tendrá una nueva, pero la frecuencia compleja será exactamente la misma. La cuestión es poder encontrar este valor, y este valor depende tanto de la función de transferencia
como de la frecuencia compleja que estoy tratando de encontrar. El voltaje de salida será la impedancia en cuestión dividido entre la impedancia de la resistencia más la impedancia en cuestión multiplicado por el voltaje de entrada. Esto sucede debido al divisor de tensión. Si encuentro la función de transferencia, que es la relación entre la salida y la entrada, encontraré que la función de transferencia es 1 dividido entre SRC más 1. Si yo reemplazo los valores conocidos, es decir, la resistencia vale 2, el capacitor vale 0.1, y la frecuencia compleja, en este caso que decía 5T, en realidad se convierte en 5J. Es una señal que oscila solamente y que la amplitud no crece ni decrece, sino se mantiene constante. Si yo utilizo una calculadora o calculo a mano, encontraré que el número complejo es 1 medio menos 1 medio J. Pero a mí no me interesan estos valores, lo que me interesa es la magnitud y la fase. Resulta que la magnitud en este caso particular es 1 dividido entre raíz de 2 y la fase es menos 45 grados. Entonces, lo único que tiene que cambiar es tanto la amplitud y la fase de la señal original. Si yo observo, la señal original era 12 coseno 5t más 20 grados y la señal de salida ha modificado específicamente en estos valores. ¿Cómo es que he encontrado el valor de 6 raíz de 2? Yo sé que la amplitud nueva, la amplitud de salida, es igual a la amplitud original multiplicado por la modificación de amplitud que exige el sistema. Entonces sería 12 multiplicado por 1 dividido entre raíz de 2, que realizando racionalización encontraré que es 6 raíz de 2. El ángulo de fase será el ángulo original más el desfase del sistema. En este caso particular es 20 menos 45. Ese 20 menos 45 arroja menos 25. Si resuelvo este problema, pero ya no considerando el voltaje como salida, sino la corriente, tendré que recurrir al concepto de la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que el voltaje es igual a la impedancia por la corriente. Así, la corriente dividido entre el voltaje, que será la función de transferencia, donde estoy relacionando la salida dividido entre la entrada, será igual a 1 dividido entre Z. La impedancia de este circuito simplemente es la suma de R más 1 sobre SC. Entonces, si reemplazo la impedancia aquí, encontraré que resolviendo esta fracción, encontraré esta respuesta. Este es el sistema circuital representado como una fórmula matemática, donde si reemplazo todos estos valores, conociendo que S es igual a, debido a esto, como 5J, encontraré que el cambio de magnitud del sistema es precisamente este y el cambio de fase es este. Multiplicando los 12 de la entrada por 1 dividido entre 2 raíz de 2, encontraré que la respuesta formalmente es 3 raíz de 2 y la entrada tenía 20 grados más los 45 grados originados por el cambio del sistema. Por lo tanto, se justifica estos 65. En resumen, cuando voy a resolver circuitos utilizando esta técnica de eigenfunciones, tengo que tener claro el circuito que me están entregando y también qué señal de entrada tengo y cuál es la señal de salida. Utilizando mis conocimientos de circuitos puedo encontrar la función de transferencia. Una vez encontrado la función de transferencia, tengo que reemplazar los datos conocidos. Con los datos conocidos encuentro un número complejo. Ese número complejo me devolverá una magnitud y una fase. Y con esa magnitud y fase yo puedo encontrar la señal de salida. Hay que recordar los conceptos claros de impedancia y algunas leyes de circuitos. Se puede resolver ejercicios sumamente complejos, de los cuales nosotros haremos algunos en específico.